una situación. Quizás lo que podemos buscar es generar diálogo, persuadir, eh, tal vez con propuestas de reflexión, de crecimiento interno. Quizás puede ser la intención, el propósito de educar o motivar a otros. Puede ser entretener, incluso puede ser recaudar fondos si estamos en una campaña de autofinanciamiento, por ejemplo. Eh, para todos estos propósitos hay distintas formas de hacer esto, ¿no? Sea cual fuera el propósito que tengamos, podemos tener distintas formas. Y entre esas distintas formas, uno de los enfoques puede ser el de contar historias. El storytelling es entonces un enfoque para la comunicación, ¿no? Y para ejemplificar esto podemos decir que, nada, si yo lo que tengo es un medio informativo, periodístico quizás, ¿no? Y por ponerlo en una situación concreta, busco, digamos, hacer saber a las personas la situación, por decir, en torno al muro que divide México y Estados Unidos. Por poner un ejemplo, ¿no? Lo puedo hacer dando a conocer estadísticas, puedo poner sobre la mesa datos, puedo informar los hechos, pero también lo puedo hacer contando historias. Lo puedo hacer transmitiendo la experiencia de las personas que han pasado por esa situación o que están más directamente afectadas por ese problema. Y esto nos permite, me gusta decir a mí, darle un rostro humano a la comunicación, porque nos permite conectarnos con una experiencia humana concreta y a través de eso entonces sí buscar la comprensión más general, estructural de este tema que que nos interesa. Un pequeño ejemplo, un breve ejemplo de a qué nos referimos cuando hablamos de storytelling, a qué nos referimos cuando hablamos de un enfoque narrativo para la comunicación. Así como, bueno, nos referíamos a este caso, digamos, que se relaciona más a una intención, un propósito de informar o denunciar, puede ser lo mismo para cualquier propósito que tengamos al comunicar. Sin embargo, contar historias no es lo mismo cuando logramos el impacto que puede tener las historias que contamos, digo, puede ser mayor si es que estas historias que identifiquemos son como universales. Universal hace referencia a experiencias que pueden ser comprendidas o que pueden captar el interés porque tienen relación con cualquier persona. Para esto, bueno, hay un concepto que es el del arquetipo, ¿no? Acá hay una referencia, Carl Jung, que era un psicólogo y también un místico. Él era como que de la disciplina formal, ¿no? Carl Jung desarrolló toda una investigación y ha publicado cosas acerca de los arquetipos. Los arquetipos son como personajes que cualquier persona puede reconocer porque están como que en algún lugar de la conciencia, ¿no? Por darles un ejemplo también aquí, hablaba de un personaje que se llama el Jitster, que se representa también en el tarot, ¿no? Y que da origen a que, no es que dé origen, sino que, bueno, que también se refleja muy sucesivamente en personajes hasta de la cultura popular, como el Guasón, ¿no? Por poner una película que estuvo de la que se comentó mucho en el último tiempo. Un personaje que se opone al esquema tradicional de las cosas y bueno, y va generando un montón de situaciones que
que dan lugar a nuevas visiones de la vida. Me refiero simplemente a este personaje, ¿no? Como les decía, no es que vayamos a profundizar mucho en cada uno de los puntos que voy a hablar, es simplemente un paneo sobre muchas cosas para que después cada quien profundice en aquello que le interesa. Las historias pueden ser universales también si es que tocan los mitos raíces, ¿no? Relatos que se repiten sucesivamente en distintas culturas, en distintos momentos de la historia humana. Una referencia a esto, muchos lo saben, tenemos la producción de Silo, el libro Mitos Raíces Universales. Bueno, una introducción acerca del tema para entrar, digamos, a cuestiones que son ya más teóricas. Vamos a ver aquí cuáles son los elementos de la narración, qué necesitamos tener en cuenta si lo que nos interesa es desarrollar nuestro trabajo de comunicación desde este enfoque narrativo. Necesitamos identificar cuáles son los elementos para construir esas historias que vamos a contar. Y una historia, bueno, está compuesta de estos elementos: el personaje, el conflicto, la acción, el tiempo, el espacio en que se desarrolla esa historia o el escenario, y quizás un narrador también. ¿Cómo puede ser un personaje, ¿no? Antes de empezar, quiero también comentarles aquí. Esta presentación va a ser distribuida por todas las personas que se inscribieron al taller, que están aquí presentes. Y aquí he propuesto un caso de estudio, van a ver al final, abajo en la pantalla. Es un episodio que se llama En el fin del mundo, un podcast. Su nombre es Radio Ambulante, y tienen ahí el link para que entren a escucharlo, para que entren a escuchar ese capítulo, que dura unos 50 minutos. En este episodio, y bueno, y en muchos de Radio Ambulante, que realmente les recomiendo mucho, y lo que se cuenta es el impacto que ha tenido la trata de personas en una persona en especial. Y gracias a esta historia que nos cuenta la persona protagonista, la mujer protagonista en la historia referida a este episodio, vamos teniendo de a poco noción de la magnitud que tiene este problema y lo terrible que puede ser. Es un relato que nos acerca a esa experiencia humana entonces, pero nos permite también entender como la acción decidida por buscar que los derechos sean efectivos y la lucha por que se haga justicia, en este caso, dio lugar también a un avance en la lucha de algo tan terrible como esto, ¿no? Ahí entonces hay un personaje que tiene un conflicto, que va pasando por una serie de situaciones muy complicadas en su vida, y eso llega finalmente a una resolución que es bueno, que en ese caso, por suerte, sí pudo hacerse justicia. Entonces, bueno, veamos aquí como un poco más desmenuzado cómo pueden ponerse diferentes elementos para contar historias en el marco de los proyectos que cada uno tiene, ¿no?
Inicialmente necesitamos personajes. Si queremos contar una historia, no podemos contar una historia sin tener personajes. Esos personajes pueden tener distintas características. Podemos tener un personaje protagónico y un antagónico. Son entonces elementos que se oponen entre sí y que entonces eso pone de manifiesto un conflicto que ahí existe. Puede haber un personaje principal y otros complementarios. O puede ser incluso que un conjunto de personajes constituyen la función protagónica dentro de la historia. Estos personajes pueden ser planos o redondos. Si son planos es que nosotros al escuchar la historia sabemos lo que ellos hacen y lo que ellos piensan. Sin embargo, los personajes redondos son aquellos que cuando estamos nosotros escuchando, viendo una historia, sabemos lo que hacen, pero no sabemos tanto lo que piensan. Y es así que solo podemos descubrir su interioridad a través de la interpretación de sus acciones. Nosotros, por supuesto, entonces, que para caracterizar estos personajes vamos a tener tres formas de hacerlo, ¿no? Puede ser por la acción que ellos desarrollan, por el diálogo, por las conversaciones que ellos tienen entre sí, o por descripción. Puede haber un narrador que diga, fulano piensa así y por eso hace esto, ¿no? Que haya una descripción, que haya un narrador en el estilo contemporáneo no es tan bien visto, ¿no? Más bien lo que buscamos aparentemente en este momento es como que descubrir, identificarnos. Entonces aparecen estos dos conceptos, ¿no? El texto y el subtexto. El texto hace referencia a todo lo que escuchamos, lo que dicen los personajes. Y el subtexto es aquello que no dicen, aquello que nadie dice, pero que nosotros empezamos como que a inferir a partir de esa información que nos llega. Y probablemente eso es porque estamos participando a través de una identificación mayor con lo que ahí ocurre, ¿no? Hay aquí en cada una de estas líneas que vamos a ir revisando, que hace cada uno de los elementos, algunas llamadas que nos van a conectar con quizás textos que hemos conocido, varios de los que estamos hoy. Hay aquí entonces una cita de un extracto de mitos raíces universales. Esto es el mito de Gilgamesh de Silo. Dice: furiosa la princesa Ishtar se dirigió a su padre Anu. Así vociferó: si no arrojas sobre Gilgamesh el toro celeste, yo haré eso. Aquí el personaje está hablando. Sí que hay un narrador que nos habla de la furia de la princesa, ¿no? Tal vez ni era necesario. Pero bueno, hay todo un subtexto al leer este mito que uno se puede dar cuenta, ¿no? Hay como ciertos problemas de prestigio, parece ahí, ¿verdad? Esto es lo que le pone tan furiosa a la princesa, que bueno, que llega a atentar contra el ciclo natural, ¿no? Y todo esto porque Gilgamesh la había rechazado. Bueno, simplemente una muestra de cómo se va construyendo un personaje y cómo eso puede ser tan sugestivo para cualquier persona, ¿no? Hay una cuestión que podemos señalar también. Las historias son útiles. Contar historias es útil para transmitir, para comunicar, para transmitir mensajes, los que nos interesan, ¿no? Hay también una pregunta que puedo dejar abierta y flotando para tal vez el intercambio final, ¿no? O para simplemente la reflexión de cada quien. Aparentemente no solo es útil, como se puede corroborar, contar historias, sino que también hay una necesidad. El ser humano ha necesitado de las historias y las seguimos contando.
bueno, tenemos personajes entonces y esos personajes se ponen en acción, pero solamente se ponen en acción porque hay un conflicto. Si no hay un conflicto, estos personajes no se mueven, ¿no? Hay un conflicto entonces, ese conflicto motiva al personaje a hacer algo, y es aquí donde podemos observar esto que siempre se llama estructura dramática. Desde hace 2300 años, bueno, hay también una referencia aquí, Aristóteles escribió hace milenios un texto que se llama Narrativa. Ahí se concentra la base de la narrativa en Occidente. Y esto es como muy clásico. Hay que decir que, nada, que también podemos buscar la forma de romper esta estructura, introducción, nudo y desenlace, ¿no? Pero sí también es importante reconocer que las historias así funcionan, ¿no? La estructura clásica de 3 actos, hay una presentación, conocemos al personaje y el escenario, en el nudo aparece el conflicto, se intensifica y llega a un punto de clímax donde finalmente viene un desenlace en un tercer acto. Hay personas quienes grafican esto, ¿no? A veces se grafica así, como una curva, ¿no? Donde la tensión va creciendo, y eso finalmente termina resolviéndose o no, si el final es abierto, el conflicto no se resuelve. Y aquí hay una cita nuevamente, esta vez es del libro Experiencias Guiadas de Silo, que es la experiencia guiada de el resentimiento. Dice, una fuerte cadena lo une a un ciprés. Estamos hablando de un personaje que se encuentra con alguien que le ha hecho un daño muy grande. Entonces, bueno, después de atravesar un camino, se encuentra con esta persona y ahí hay una experiencia entre ellos. Finalmente viene entonces la resolución de esta tensión. Dice, una fuerte cadena lo une a un ciprés. Sin dudar, la rompo de un tirón. El manto se desploma vacío y la voz se aleja hacia las alturas. En el libro Experiencias Guiadas, muchos saben, hay una particularidad grande. Generalmente el conflicto no está expuesto, porque la invitación es a que el conflicto sea alcanzado a través de la revisión de las propias experiencias en cada persona que entra a esa meditación guiada. Este señalamiento, este texto relacionado a este tema, tiene el interés de ver que el crecimiento de la tensión dentro de un relato probablemente se relaciona también con el acercamiento a unas determinadas tensiones dentro de la persona que está observando o que está escuchando esta historia, ¿no? Entonces, bueno, hay todo un tema para investigar ahí que, como ya dije y vuelvo a repetir, no vamos a profundizar, pero bueno, lo que queremos aquí hoy es dejar los temas abiertos. Entonces, bueno, hay aquí esta pregunta, catarsis o transferencia, ¿no? Muchas veces vemos historias, una película de terror, por ejemplo, ¿no? Que gusta a mucha gente las historias de terror, porque hay una tensión, uno se pone en contacto en una situación extraña, pero no es que haya una transferencia de esa tensión a otra cosa, no es que se plantee la comprensión de algo, la mirada de un tema desde un punto de vista nuevo. Es simplemente conectar con esa tensión, quizás con la necesidad de hacer algo con esa tensión, de liberarla momentáneamente, pero no es que haya una propuesta de convertir esa tensión que se ha acumulado a través del crecimiento dramático en una nueva situación, no.
Hay también aquí entonces un tema propuesto, el monomito. Joseph Campbell es una persona que ha hecho una investigación acerca de una forma de estructura narrativa, de estructura dramática. Se llama, le llamó él, bueno, el libro se llama, para que lo apunten, El héroe de las mil caras. Popularmente se conoce como que el viaje del héroe. Y es un relato de 12 pasos, donde hay un héroe que tiene una vida ordinaria y en un momento entra a un escenario no habitual, y va entonces en un camino donde finalmente a veces se enfrenta a la muerte, la trascendencia, para después regresar a su vida transformado. Esa estructura se repite desde hace milenios. Está desde el mito de Gilgamesh, que es la primera historia de la que se tiene documento, hasta incluso en obras como La Guerra de las Galaxias, Matrix, Alicia en el País de las Maravillas. Solo puntualizar eso, para que esté también como un elemento si es que alguien quiere investigar. El tiempo del relato. Aquí podemos dividir esto en un tiempo del relato y un tiempo del discurso, ¿no? El tiempo hace a la manera en que se va a estructurar, por una parte, esta estructura, ¿no? De introducción o de desenlace no siempre va a ser así lineal. Puede ser que yo tenga una entrada in media res, se llama, en extrema res. Puede ser que yo entre a la presentación de una historia diciendo, no saben lo que me pasó el otro día, fue un desastre. Y te cuento el problema, pero después te digo, finalmente no vas a entender en profundidad lo que me ocurrió si es que yo no te cuento cómo empezó todo. Y empiezo entonces con la introducción después de haber presentado el nudo. Puede ser que yo directamente entre presentando el desenlace, ¿no? Puede ser que haya simultaneidad, que yo esté contando el conflicto y la introducción en secuencias en paralelo. Puede haber anticipación, ¿no? O flashbacks. Son distintas entonces las maneras en que podemos ordenar estas secuencias, siempre buscando generar interés en la historia que buscamos transmitir. Aquí hay también una cita, la charla de Madrid de Silo. Dice, sucedió hace mucho tiempo que floreció la vida humana en este planeta. Entonces, con el correr de los milenios, los pueblos fueron creciendo separadamente. Y hubo un tiempo para nacer, un tiempo para gozar, un tiempo para sufrir y un tiempo para morir. Es un relato donde el narrador dice sucedió hace mucho tiempo, pero si después buscan esta charla ven que eso arranca con una pregunta. ¿Cómo llegamos hasta aquí? ¿No? ¿Cómo llegamos hasta aquí? El narrador entonces se ubica en el tiempo presente y con la intención de explicar su punto de vista acerca de qué es lo que está ocurriendo en este momento, se remonta al origen de los tiempos, ¿no? Entonces el tiempo del relato es uno y el tiempo del discurso es otro. Eso con referencia en algunas puntualizaciones con respecto al tiempo entre los distintos elementos de la narración, ¿no? Y también el espacio, ¿no? El espacio hace referencia al escenario, el escenario en que están los personajes, al escenario en que se desarrolla la acción motivada entonces por el conflicto. Todo esto ocurre en un escenario. Y el escenario, si bien, como decía antes,
Si no tenemos personajes, no tenemos historia. Y si esos personajes no tienen un conflicto, no se van a mover. Quizás el escenario no tenga tanta centralidad en una historia, sin embargo, es clave. Es clave. Sobre todo, si lo que buscamos nosotros es contar historias para comunicar mejor los contenidos referidos a nuestros proyectos. ¿Por qué? Porque en el escenario lo que vamos a poner es el contexto, ¿no? Si nosotros vamos a abordar algún problema social, quizás pongo esto como ejemplo, ¿no? O sea, nuestro interés girar en torno a él, vamos a tener personajes, vamos a tener un alguien que represente el conflicto social, y a través de sus experiencias podemos ir transmitiendo lo que representa este conflicto para una persona que también puedo ser yo. Sin embargo, es el contexto en el que esta persona está, es ese escenario el que finalmente nos va a permitir expresar la magnitud que está teniendo, del problema que está teniendo, del conflicto que está teniendo esta persona. Desde ese punto de vista, entonces, el escenario es clave. Y hace a una serie de factores que están condicionando, están en torno a los personajes, a los conflictos y en el cual la acción se desarrolla. Hay una puntualización también aquí acerca del escenario al momento ya de construir ese relato. Y es que hay un cuidado a tener siempre, y es que el escenario es interesante caracterizarlo por sensaciones. Hay un ejemplo también aquí, y es nuevamente del libro Experiencias Guiadas de Silo. Es el relato de la protectora de la vida. Dice, el cielo es de un azul luminoso. Cerca hay una playa de arenas suaves, casi blancas. Es un recodo sin oleaje, al que llegan las aguas del mar. El paisaje es tropical, veo palmeras y cocoteros. Al tiempo que percibo en mi piel el contacto del sol y la brisa. De pronto, a mi derecha, descubro una gruta. Cerca de ella serpentea el agua transparente de un arroyo. Me acerco al tiempo que veo, dentro de la gruta, la figura de una mujer. Esto es descripción de escenario. Y fíjense que hay una serie de imágenes que no solamente tienen que ver con lo visual, ¿no? El cielo es de un azul luminoso, hay colores, hay luminosidad, ¿no? Cerca de la playa hay arenas suaves, eso es más como táctil, casi blancas, es un recodo sin oleaje, al que llegan las aguas del mar, está como que casi puedo sentir el agua y el viento, ¿no? El paisaje es tropical, veo palmeras y cocoteros, me ubica en una espacialidad, tiene una dimensión, un volumen, porque yo estoy entre el cielo y el agua, tengo cosas, quizás cuando uno se imagina esto a la derecha y a la izquierda, estoy rodeado de toda una situación donde intervienen diferentes sentidos, y eso me permite estar ahí. Y no hubiera sido lo mismo. Esto es la presentación de personaje. Dice, me acerco al tiempo que veo dentro de la gruta la figura de una mujer. Es la aparición del personaje, que si tú no le hubieras puesto el personaje ahí, no hubiera tenido la misma fuerza ese personaje, ¿no? Está entonces en un escenario, está en un contexto que está caracterizado por sensaciones. Finalmente, a veces tenemos un narrador, a veces es importante tenerlo también. Ese narrador puede ser interno o externo, es decir, que si interno forma parte de la misma historia, le está participando. Si es externo, no está participando en la historia. Y a la vez, si no está participando, puede ser omnisciente o puede ser objetivista. Omnisciente es aquel narrador que todo lo sabe, todo lo ve, sabe lo que pasó, todo lo que va a pasar.
te lo va diciendo. Y el objetivista, nada, observa, pero no sabe muy bien lo que le pasa a los personajes, ¿no? También, esto está también aquí referido a una cita del mito Raíces Universales de Silo, antes de arrancar con todo, en la misma introducción, dice él, esto es lo que apareció como señal fijada en tiempo eterno, capaz de alterar el orden y las leyes y la pobre cordura. Aquello que los mortales desearon que los dioses hicieran, aquello que los dioses hablaron a través de los hombres. Es entonces un narrador, esta tipología de narrador es muy recurrente y muy útil en el marco de la transmisión de los mitos, ¿no? Porque es un narrador que se emplaza en un tiempo eterno, ¿no? Que es el lugar donde los mitos existen y operan. Finalmente, entonces una muy breve mención al guión, que bueno, que ya después vamos a entrar a ver un plan para autogestionarnos el aprendizaje acerca de esto. Tal vez en el trabajo que hacemos necesitemos desarrollar guiones. ¿Qué es el guión? El guión uno lo puede entender como un escrito que nos va a orientar cualquier cosa, como el plano de un arquitecto, ¿no? Un escrito que nos permite saber los pasos para hacer algo. En la comunicación, el guión es un elemento técnico que puede ser narrativo o puede ser técnico. Más específicamente, el guión narrativo es donde bajamos a texto, a escrito, la historia misma, lo que dicen los personajes. Si fuera en radio, tendríamos como libreto de lo que van a decir los locutores. El guión técnico es más una guía donde tenemos otras particularidades. Aquí hay dos ejemplos. En el audiovisual, muy sencillamente, algunas columnas donde tenemos marcado un número de secuencia. En esa secuencia, qué imagen tengo que ver, qué sonido tengo que escuchar, cuánto tiempo debería durar. Después de esa secuencia, uno que viene a continuación y a continuación después también, sucesivamente. En el guión de radio no tenemos imagen, así que tenemos, bueno, ¿quién lo hace? Hay un control que va a poner una música que va a durar 15 minutos. Hay un locutor que después, a continuación, va a dar una bienvenida, que lo va a hacer en un tiempo determinado, de 30 segundos aquí. Y en la columna de música y efecto tenemos también que la música que arrancó antes continúa. Como decía, no vamos a entrar al detalle de esto. La idea es que aquí hoy nos armemos un plan para que cada uno investigue y pueda tener un plan de autoaprendizaje con respecto a todo esto. Así que dejo de compartir mi pantalla un segundo para pasarle el micrófono a Maribel, que nos va a guiar en esta segunda parte. Gracias, Marce. Bien, bueno, si quieren hacer alguna consulta también, después nos pueden escribir por el chat. Y la intención es que podamos revisar una metodología que sirva para guiar el aprendizaje, para organizarse dentro de los intereses, siguiendo los intereses que cada una y que cada uno tiene para su proyecto. Marce, si puedes compartir la presentación.
Sí, tranqui, igual seguimos. Nuestra propuesta desde el laboratorio en este espacio es trabajar en una comunidad de aprendizaje. Todas las personas que estamos hoy acá tenemos nuestros proyectos y seguramente haya cosas en común, eh, como la intención de aprender a escribir guiones, y cosas diferentes en cuanto a los formatos que cada quien quiere desarrollar, en cuanto a los medios que va a utilizar, características especiales de los proyectos de cada uno y de cada uno. Entonces, lo que proponemos es que dentro de esta comunidad de aprendizaje tengamos un espacio para intercambiar acerca de lo que cada uno está investigando, poniendo en práctica y aprendiendo, y que nos podamos hacer una devolución. Entonces, este proceso también lo podríamos hacer individualmente, plantearlo para trabajarlo en equipo dentro del proyecto donde cada uno y cada uno participa, y después intercambiar entre nosotros en otro momento, o seguir un diálogo para contarnos cómo va yendo este aprendizaje y qué síntesis vamos haciendo, qué descubrimientos vamos haciendo. ¿Cómo podríamos organizarnos entonces para plantear una planificación de autoaprendizaje? En principio vamos a decidir sobre qué vamos a investigar. Dentro de todo lo que compartimos, vemos que hay distintos tipos de guión, hay distintos tipos de formatos también que se van a aplicar a distintos medios, hay distintos géneros también. Por ejemplo, tal vez queremos trabajar en algo informativo. De acuerdo a ese propósito que tenemos, vamos a elegir distintos formatos o distintos géneros. Entonces, en principio podríamos identificar cuáles son los intereses que tenemos de aprendizaje respecto del tema de guión en general, qué cuestiones más particulares nos interesan, y de esos intereses que identificamos, elegir, hacer una selección de cuál va a ser el plan de aprendizaje en este momento. ¿Me permitís, Mari, un segundo? Sí. Quería proponerte mostrar la presentación, la puedes bajar, encontrar en Telegram, así quizás también podemos seguir lo que nos estás contando. Ah, ok. Es que no lo voy a poder hacer ahora acá. ¿Lo podés hacer vos? ¿Puedes compartir la voz? Lo puedo hacer yo, pero tienen que ponerme, tienen que hacer doble clic sobre mi... comprendo. Sobre mi pantalla. Lo voy a hacer. Después pueden volver a Maribel si se aburren de mirar la pantalla. Bien, genial, gracias, Marcel. Entonces, estábamos en el qué. Identifiquemos cuáles son los intereses que tenemos y hagamos una selección sobre qué voy a estudiar, a investigar ahora. También por ejemplo, puede ser que quiera guionar un podcast humorístico, saber cómo desarrollar ese, ¿no? O conocer qué diferentes formatos hay para televisión, o, bueno, ver qué es lo que me interesa en este momento y a qué me voy a dedicar. También voy a reconocer y aclarar por qué quiero investigar y aprender esto. ¿Ante qué necesidades y qué oportunidades me encuentro en este momento para plantearme este aprendizaje? ¿Qué necesita mi proyecto? ¿Qué oportunidad se da ahora en cuanto a que tengamos esta comunidad de aprendizaje? A que la situación de mi proyecto ha cambiado y tiene la posibilidad de abrirse, por ejemplo, a nuevos públicos, o tiene una campaña que ahora queremos potenciar. ¿Cuál es la necesidad y cuál es la oportunidad que me lleva a emprender este aprendizaje? También me voy a preguntar ¿dónde voy a aprender? Esto tiene que ver con las fuentes donde voy a buscar la información y con qué recursos cuento. Por ejemplo, si voy a buscar en libros, en tutoriales, en cursos que puedo encontrar online o presenciales donde estoy,
si voy a escuchar alguna conferencia, una charla magistral o entrevistas a autores que también me pueden servir para conocer sus formas de trabajar los guiones en los diferentes formatos en que trabajen. También me voy a preguntar con quién puedo aprender, quién me puede apoyar, a quién puedo pedirle ayuda para aprender sobre esto. ¿Conozco a alguien que sepa de esto? ¿Puedo tomar contacto con alguien, intencionar la relación, el vínculo con alguien que sepa de esto? Por ejemplo, con amigos, con profesores que pueda encontrar, con colegas, con familiares, todas aquellas personas a quienes pueda contactar que sepan de esto. Un ejemplo y algo que me parece valioso también tener en cuenta es que puede ser que haya producciones que nos interesan, que nos gustan mucho y que la gente que realiza esas producciones esté disponible en redes sociales como para que les hagamos consultas. También podría participar de foros, por ejemplo, que tengan que ver con lo que quiero aprender. Entonces, hay un universo muy grande de personas haciendo cosas en todo el mundo que están muy dispuestas a ayudar y a compartir el conocimiento, y eso nos facilita mucho el aprendizaje. Escribir en sus redes sociales cómo hiciste esto, preguntar. Hay mucha gente dispuesta a ayudar a aprender a otros. Y también me voy a preguntar cuánto tiempo. ¿Cuál es el cronograma que me voy a dar para profundizar en esto, para aprender? Podría, por ejemplo, ajustar cuánto tiempo le voy a dedicar a esta investigación sobre guión. Y ver si la puedo desplegar en etapas, tal vez. Podría decir, por ejemplo, voy a dedicarme 3 meses a estudiar sobre guión. En principio voy a hacer una búsqueda bibliográfica y después voy a hacer prácticas de escritura. Y me voy a tomar, por ejemplo, una sesión de 2 horas por semana durante estos 3 meses para aprender. Y gestiono mi tiempo de esa manera. O tal vez pueda decir, voy a tomar 1 hora por día para mirar, para leer, y los fines de semana voy a tomar 2 o 3 horas para escribir, o algo así. Pero me armo mi cronograma para poder ajustar esos tiempos y definir cuándo empiezo y cuándo termino este proceso de aprendizaje de acuerdo a estos objetivos. También me voy a preguntar cómo. ¿Cómo voy a poner en práctica aquello que aprenda? ¿Cómo lo aplico? ¿Cómo voy a incorporar este conocimiento que vaya adquiriendo? ¿Cómo voy a hacer funcionar este aprendizaje? Un ejemplo podría ser, siguiendo el ejemplo de un podcast, que escucharé diferentes producciones que tienen que ver con el formato que me interesa desarrollar, y voy escuchando esas diferentes producciones, voy a buscar identificar cuáles son los elementos compositivos de esas producciones, cómo están hechos. Voy a identificar sus fortalezas, sus debilidades, qué es lo que funciona en cada una de esas cosas que me gustan. Y después que haya hecho eso, voy a escribir mi propio programa y voy a hacer 10 capítulos de ese programa. Podría plantearme cómo voy a estar incorporando en función de qué, eso que vaya aprendiendo, y cómo me voy a relacionar con ese material y esa fuente o ese estudio de casos que puedo hacer. Y finalmente, indispensable, voy a hacer una evaluación de aquello que aprendí. Una parte que puede servir mucho para uno y para otros es buscar una forma de compartir aquello que aprendí. Entonces, podría ir haciendo un documento o una carpeta, un blog, o en algún lugar que pueda también compartir con otros aquello que aprendí. Y para evaluar, por ejemplo, podría ir observando cuando termine este periodo que me planteé, qué pasaba con los ejercicios que hacía al principio de este proceso y cómo fueron cambiando a medida que fui avanzando, que fui conociendo más. Podría también, para evaluar, intercambiar con otras personas. Podría pedirles que lean aquello que escribí, que me den su devolución. Y también volver a encontrarnos con el grupo y hacer un intercambio acerca de cómo nos fue en el proceso. Entonces, estas preguntas,
esta ficha nos puede servir ahora para que vayamos identificando cuál es nuestro interés de aprendizaje, cuáles son los recursos que vamos a usar, dónde lo vamos a hacer, con quién y en qué periodo de tiempo. Vamos a tomarnos unos minutos para poder hacer un primer acercamiento a esta ficha, a completar, que luego, por supuesto, puede seguir profundizándose, ganando más detalle y trabajando en equipo con las iniciativas en las que cada uno está. Entonces, si les parece, nos tomamos unos 10 minutos para que puedan empezar a completar esta ficha, ¿sí? Un cafecito ahí y empezar a escribir. Abramos igual, si alguien quiere hacer una consulta, si esta ficha queda clara, si hay algún punto que no se entiende, díganme. Y si quieren hacer algún comentario también. Y luego nos damos esos 10 minutos, y si durante esos 10 minutos también alguien quiere hacer una pregunta, vuelve y nos dice. Son entonces las, bueno, 10:05 donde estoy yo, en otros lugares son las 11:05 y en otros lugares, Andrea, que está en Italia, probablemente está en otra franja. De todas maneras, son y 15 que volvemos a retomar con un intercambio conjunto, y queda abierto entonces en el lapso de estos 10 minutos a conversar acerca de dudas que alguien tenga. Entre tanto, cada quien va haciendo sus pruebas con esta ficha que está propuesta. ¿Esto quedó claro para todas, todos? ¿Hay alguna duda? Ahí veo algunas personas y otras que están sin cámara, entonces, bueno, si quieren manifestarse o algo, decirnos, sí, buenísimo, no entendí nada. Bueno, veo algunas sonrisas ahora, así que doy por, por comprendido y porque va bien aquello. Entonces, no, solamente quería comentar algo que siempre estamos hablando del tema de la narrativa, del guión, ¿no? Entonces me cuesta ver qué es lo que quiero investigar. Ok, bueno, podrías comenzar, Rodri, por describir todas las cosas que te interesan en relación a eso, en principio. Identificar todo lo que te interese. Y una vez que esté eso plasmado, elegir alguna para empezar, porque puede ser que cada tema de interés requiera un tiempo de investigación. Ya, sí. O sea, hacer eso va a ayudar a iniciar el proceso. Vale, Bueno, si les parece, volvemos al intercambio. Bueno, iniciamos el intercambio, volvemos aquí a encontrarnos y compartamos cómo ha ido hasta ahora esta puesta en situación de planificar el aprendizaje. Algunas cosas están claras, algunas cosas nos presentan dificultad. ¿Qué nos ha parecido toda la propuesta y la exposición que nos dio Marcelo sobre guiones? Abrimos el micrófono para que se pueda expresar quien quiera y vamos conversando. Marcelo, si querés dejar de compartir la presentación también. Dale. Y podemos volver a ver la cara. Con gusto. Claro, vamos comentando de manera breve para que alcancemos a conversar todas y enfocándonos en esto, del plan que logramos y qué es lo que nos mueve a comunicar y a aprender todo esto, ¿no? Ah, hola Jessica, no te había visto antes. Jessica estuvo en la entrevista. Hola, ¿puedo hablar? Adelante. ¿Les parece? Adelante.
Bueno, yo soy Jorge Pardés, llegué tarde, así que no sé cómo fue el inicio, si se presentaron o no, así que me presento. Me gustó mucho lo que expusiste, Marcelo. De algún modo da la idea de cómo empezar, cómo trabajarlo, digamos, ¿no? Cómo trabajar el tema de guión. Con respecto al tema del proyecto concreto, yo lo que me interesa es la producción de podcast, así concretamente en general, digamos, ¿no? Por los motivos, lo que me motivan tiene que ver con, bueno, por ejemplo, que estoy estudiando comunicación y es parte digamos, del objetivo en este momento que tengo, que en la materia de producción audiovisual, así que quisiera reforzar lo que estoy trabajando. Estoy en medio del proyecto en el Instituto Humanizar, por ejemplo, que también lo que yo pudiera aprender acá podría aplicarlo como aporte en el instituto y, bueno, concretamente profundizar en lo que vengo haciendo con relación a esto. Y ahí ya contesté la segunda parte. En realidad lo que quisiera producir es una serie de podcasts, una cantidad de capítulos, como decía antes, no me acuerdo tu nombre, discúlpame. Aibel, gracias. Como decía Aibel, producir una serie de capítulos para poder después difundirlo, ¿no? Por supuesto, en distintos canales radiales o en el caso de lo del instituto, estamos en medio de un análisis de una campaña, habrá que ver que seguramente sea por redes y demás, pero eso más o menos estaría claro. Trabajaría con cortes de audio, de conferencias, programas, declaraciones, actos de distintos tipos, básicamente desde la web podría recabar el material, también grabaciones propias y grabaciones, digamos, sí, propias, ya sea conmigo como locutor, como comunicador o con otros, digamos, ¿no? Eso depende de la temática, el podcast o cómo lo vayamos haciendo. Recursos para eso tengo, y también conocimientos de edición de audio, así que eso estaría como cubierto, digamos, para la producción. No sé qué más. Genial, gracias. Perdón, y cuento con ayuda de compañeros docentes, compañeros de militancia y todo eso. Esa sería un poco la idea general. Un breve comentario sobre lo que comenta Jorge, es que hay como dos líneas, ¿no? Una es dos líneas para aprendizaje. Una es la del guión y otra es la del contenido, ¿no? Así que es interesante ir al guión cuando uno sabe la historia que va a contar. Digo, esto como para también tenerlo en cuenta, ¿no? En estas líneas de aprendizaje, como es interesante saber muy bien qué quiere contar uno y cómo lo va a hacer, y después, bueno, ya una cara más técnica de la cuestión es cómo guionarlo, cómo producirlo, etc. Bueno, buenos días. Estamos acá en este curso. Muchísimas gracias a los organizadores y lo que nos han presentado. Estamos con Sandra Vitar y Cecilia Casín. Desde el año pasado estuvimos en la experiencia de la práctica de la regla de oro junto a Roberto Kohanov y hemos ido tomando apuntes de todas las reuniones que hemos tenido en ese aprendizaje de cómo aprender a tratar a los otros como quisiéramos ser tratados. Y para eso Roberto Kohanov desarrolló una herramienta denominada la maquinita,
con la que hemos ido haciendo las prácticas, y él nos ha ido dando, digamos, un poco también de toda su experiencia, el contenido. Entonces hemos tomado apuntes y hemos armado un texto entre Cecilia, Sandra Vital y mi persona. Ahora estamos en el desafío de hacer que ese texto se convierta en un manual o algo así, digamos, como para que otra gente, sea de los nuestros o sea gente nueva, pueda poner en práctica esto de cómo tratar a los otros como quieren ser tratados. Entonces ese sería el qué, el tema, ¿no es cierto? La difusión de una experiencia llevada adelante con un grupo, con un equipo de gente, y que hemos ido desarrollando aprendizajes, y eso queremos difundirlo. ¿Por qué? Porque consideramos que la regla de oro te permite acceder a lo profundo y también un proceso de reconciliación. En el tema es dónde investigar. Bueno, nosotros hemos ido investigando esto durante casi un año, trabajando con los, digamos así, con los conflictos internos de cada uno de nosotros, de quienes participamos en estos encuentros, y hemos ido como que desnudando o desenredando, digamos así, nuestro núcleo biográfico y nuestro nudo biográfico y nuestro núcleo de ensueño. Entonces quisiéramos que otra gente, al ver este material impreso, escrito, difundido ya sea por las redes o hacerlo imprimir, etcétera, pueda también poder realizar esa práctica. ¿Con quién lo estamos haciendo? Es con el equipo. No sé si acá Sandra y Ceci, y también está Federica, que ha participado de esas reuniones los sábados, pero ese es nuestro objetivo, ¿no? ¿Cuánto tiempo? Bueno, llevamos ya más o menos como unos 3 meses recopilando, haciendo estos textos, pero tenemos ahí la traba de cómo hacer para que sea captado por otra gente. Entonces, ¿y cuánto tiempo más nos damos? Nosotros decimos, bueno, máximo un mes más, y con ayuda de varios que podamos ponerle, digamos, gráficas, que podamos ilustrarlo, ¿no es cierto?, de manera que sea accesible, comprensible, y sea un material llamativo para que la gente lo pueda practicar y se pueda interesar por ese texto, ¿no? Entonces, acá están también mis amigas, Sandra, Ceci, que podrían complementar lo que dice. ¿Escuchan? Yo no sé usar mucho el Jitsi, no estoy acostumbrada. Sí, claro, y también que no se te escucha, Ceci. podrían sirva como base para armar otras cosas, pero el tema es el proyecto de tener este trabajo hecho, esta recopilación de los materiales que vamos haciendo en conjunto todos los sábados, ¿no? O sea, quienes nos podrían ayudar, nuestros pares, ya que trabajamos de forma horizontal los sábados. No, seguí, no te interrumpo más. Bueno, si querés escribirnos por el chat, Sandra, si podés, así llegamos a... Una preguntita mientras a las compañeras del proyecto de la regla de oro. En esta publicación, además de materiales, digamos, metodológicos, ¿están incluidos también testimonios? Sí, eso también estamos en ese momento ya entraríamos al proceso de recopilar, porque hemos hecho varios ejercicios, y plasmar estos, digamos, testimonios, ¿no? Tenemos varios testimonios que sí los vamos a incluir también en esta narración. Les preguntaba porque desde el punto de vista que hoy nos aglutina, ¿no? Perdón, el tema, el interés que hoy tenemos, que es contar historias, el testimonio realmente puede ser una herramienta más poderosa. En el momento de transcribir esos testimonios, si tuviéramos en cuenta todo esto que hemos conversado, ¿no? Cómo era el contexto, cuál era la problemática a la que la persona que nos da su testimonio se enfrentaba,
cuáles son los desafíos que aparecían y cómo fue superando dificultades. Tener en cuenta estos elementos puede ser de mucha utilidad para dar potencia a sus testimonios. Esto sin descartar, por supuesto, que en sí el conjunto de la publicación y todas las herramientas que tenga también puedan presentarse desde el punto de vista de un relato, ¿no? Es decir, como si fuese una historia que también se puede hacer. Pero puntualizo ahí, ¿no? Si hay testimonio, eso es un elemento sumamente importante, sumamente interesante para generar un impacto en las personas, una adhesión, porque, como decíamos, sabemos que la gente le gusta y necesita escuchar historias e identificarse con las experiencias de otros también. Perfecto, muchísimas gracias. Y ese es un elemento muy importante. Tenemos los testimonios y quizás pueda servirnos más bien para relatar el resto, iniciar con los testimonios y después relatar la metodología. Muchas gracias. Yo quería empezar aquí lo que salió, que era en realidad, bueno, yo soy Rodrigo, tengo un proyecto que se llama Reconciliar para Avanzar, y lo que inicialmente eran conversaciones, entonces no había un guión, digamos, había solamente una pregunta, digamos, que yo le hacía a las personas con las cuales conversaba, que era por qué es importante para ellas la reconciliación. Pero ahora, en esta segunda vuelta, segundo ciclo, hay más un relato, ¿no? Hay como que, y en ese sentido, si bien voy a mantener el tema de los testimonios, digamos, de la experiencia de las personas en relación a los temas, hay un relato, digamos. Hay una línea que tiene que ver con la charla de Silo del 2007, ¿no? Los temas que va planteando ahí. Entonces, la pregunta que me surge, o el tema a investigar, que en realidad no me había dado cuenta, ¿no? Sino que ahora, gracias a que ustedes lo preguntaron, me queda claro que era una pregunta que tenía. Y tiene que ver con cómo se expresa en términos corporales, en términos de actitud, lo que quiero transmitir, digamos. Porque en las conversaciones que yo tenía no tenía esa pregunta porque era una conversación casi de amigos, entonces no había una puesta en escena, digamos, que hubiera que cuidar, digamos, sino que era una conversación, digamos, como se da una conversación. En este caso es distinto porque hay una persona que conduce algo, un conductor, que soy yo, digamos. Entonces, como corporalmente me manejo, digamos, y me doy cuenta de que esa pregunta, en la realización, por ejemplo, del primer capítulo, me la hice. Y es una pregunta constante. Pero para hacerlo cortito, me interesa transmitir algo. ¿Por qué quiero investigarlo? Porque me interesa transmitir algo y que sea coherente con la temática. ¿Con quién? Yo creo que aquí se me ocurre importante ver como ejemplos, digamos, ver material, digamos, similar, digamos, que pueda darme una idea de cómo. Igual yo creo que tengo más o menos una idea de cómo tiene que ser. Me parece que debe ser natural, digamos. Pero cómo se logra esa naturalidad, digamos, es otra de las preguntas que surge. ¿Con quién? Creo que ya lo había dicho, ¿no? Bueno, ejemplos que aborden temáticas similares. ¿Cuánto tiempo? No sé exactamente, quizá también depende de los avances en el programa y el feedback que vaya teniendo de la gente, porque sobre la marcha pueden ir habiendo correcciones. ¿Cómo lo aplico?
bueno, los videos que realizo, y la evaluación ahí, sobre la respuesta que vaya teniendo también del público que ve el material, de otros compañeros, digamos, con los que trabajé, y la sensación personal también que me queda del material que realizo, digamos, si yo mismo me lo creo, digamos, si a mí mismo me gusta, digamos. Eso así a grandes rasgos, porque es una cosa que surgió ahora gracias a la pregunta que ustedes hicieron. Gracias, Rodri. Lía. Dale. A ver, yo me quedé como en la primera pregunta. Me resultó muy interesante todo el desarrollo que hiciste, Marcelo. La verdad que me resultó apasionante, sí, y es para profundizarlo, para volver a verlo. Bueno, me resultó como, cada tema me resultaba muy, como con cosas a profundizar, ¿no? Y en realidad, ya en el taller anterior comentamos, porque estamos con Jessica, bueno, y con Jorge también en el mismo proyecto del instituto, con la intención de hacer una campaña tendiente a generar conciencia sobre la importancia y la necesidad de la renta básica universal. Entonces, como inquietudes, tengo la siguiente. Por un lado, cómo guionar una campaña, en términos de guión, esa parte, de cómo guionar una campaña, si es que puede haber una primera etapa que se ocupa de mostrar el problema y una segunda la solución, por ejemplo. Y eso por un lado, ¿no? Si hay una posibilidad de hacer, o qué elementos hay que tomar para poder hacer un guión de campaña en etapas. Y si conviene además, y si además hay recursos, depende de los recursos. Por ahí, si los recursos no son muchos o son limitados, por ahí eso se pierde y no se puede desarrollar, o sí, eso no lo sé, esa es una consulta. Pero por otro lado, bueno, y el tema de generar conciencia por comprensión y no por temor, ese es un temazo para mí. Lo he conversado con algunos, ¿no? Viendo en general las campañas sobre concientización que meten miedo y entonces con eso generan conciencia, y yo tengo la sensación que eso es como más como de la etapa animal, ¿no? Que el ser humano debiera debiera generarse conciencia o tomar conciencia por comprensión del fenómeno más que por temor. No sé si eso, me gustaría como orientar por ahí lo que puede ser el desarrollo de un guión. Y después, el tema es central en cómo generar breves historias, pero muy breves, como ese guión que pueda traducirse en una animación, en algo muy cortito. Entonces, ¿cómo se hace para la construcción de ese mensaje, que el mensaje que se construya, cómo guionarlo para poder tomar los elementos, cómo ir a los elementos centrales, nucleares, 2, 3 elementos, y que eso permita una historia muy breve que se pudiera trabajar que lo trabajaría el equipo. Yo no tengo expertise para eso, con video, con animación, con construcción de imágenes, etcétera. No sé si fui clara, pero me quedé ahí. Súper interesante, Lía, y muy claro, sí, lo que comentas. La búsqueda de generar conciencia por comprensión y no por temor es un temazo muy, muy interesante para que lo sigamos intercambiando y profundizando entre todos, me parece. Por lo que comentás, hay 3 intereses de aprendizaje entonces. Uno, cómo desarrollar el guión de una campaña. Otro, sobre la cuestión de la conciencia, de generar conciencia. Y otro, guión para animación de corta duración. Me parece que se pueden identificar así y generar un plan de aprendizaje para cada uno de esos. Perdona, ahora te reconozco, Maribel, discúlpame. No te había reconocido. Cambiado.
Bueno, voy a leer un poquito lo que dice Sandra Vitar, con quien estamos compartiendo este proyecto. No puede abrir su micrófono. Lo que dice ella es que su interés, digamos, sería poder llevar a nuevas generaciones nuestro trabajo, sin que nuestro paisaje de formación sea una dificultad o impedimento. Un comentario puedo hacer con respecto a lo que decía Rodrigo antes, mientras, bueno, esperamos que otras amigas y amigos estén listos para compartirnos. Lo perdimos, me parece, No, Marcel. Sí, dice perdido ahí en la calidad. ¿Alguien quiere continuar? Lo A tomamos. mí me gustaría comentar nada más lo que dice Sandra, rescatarlo y que sí, para poder saltar sobre nuestros condicionamientos como paisaje de formación, las condiciones generacionales que tenemos, es muy importante intencionar la comunicación. O sea, ver quién soy yo, desde dónde estoy hablando al otro, hacer explícitos algunos elementos que son tácitos y poder mirarlos y poder aprender a comunicarme en los medios de la generación a la que apunto y con un lenguaje más cercano. Ese comentario nada más, y ahora si alguien más quiere continuar con su plan, está muy interesante esto, me gusta mucho. Está la mano de Jorge y Eva, tenés el micro cerrado. Así que Eva, Jorge y creo que Andrea también había pedido la palabra. Bueno, ya la vamos a recuperar, los vamos a recuperar. Jorge, ¿querés seguir vos? Bueno, Dale, Jorge. mientras la esperamos a Eva. Bueno, arrancamos del tema contar historias. ¿Qué historia queremos contar? En este caso puntual, hablamos de la superación de la violencia y de la cultura de paz y no violencia. Esa es la historia que queremos contar. ¿Por qué a través de la radio? Bueno, la radio es un medio de comunicación que se caracteriza por la inmediatez, por la actualidad. La gente prende la radio para informarse, para saber qué está pasando, si hay algo urgente, lo busca a través de la radio. Y además es una compañía también. Por eso al oyente le gusta escuchar música y sentirse acompañado. Cumple un rol muy importante porque, por ejemplo, en situaciones de catástrofe, se reparten radios a la población para que se mantenga informada. Es decir, que es un medio muy a la mano y al que se recurre en todos lados, en cualquier lugar del planeta. En este caso, haciendo esa analogía, la idea de esta radio, o de este proyecto de radio que se llama Radio Globation y es online, es que el que sintonice Radio Globation se entere y comparta lo que estamos haciendo para humanizar la Tierra. Desde el punto de vista de la producción, la intención es tener mucho trabajo de preproducción y edición, pero que al aire salga con frescura y espontaneidad. Y yendo a responder puntualmente las preguntas, el qué es la comunicación en radio, ese es el tema. ¿Por qué? Para transmitir los mensajes humanistas. Buscando otras experiencias afines, escuchando programas de divulgación, buscando tutoriales. ¿Con quién? Con los amigos humanistas con las mismas inquietudes. ¿Cuánto tiempo? Bueno, eso es sobre la marcha. La radio ya está transmitiendo hace un mes y medio, así que es un aprendizaje
o por lo menos pretendo que sea un autoaprendizaje en el día a día, desde ya, desde el vamos. ¿Cómo? Bueno, que eso se exprese en la grilla de programación de Radio Global, en que esté incorporado estas historias. Yo creo que lo que tomo como desafío es que esta estructura narrativa, esta estructura dramática, es para aplicarla en el total de la programación de la radio, no en un programa o en un podcast, sino en las 24 horas de transmisión diaria de la emisora. Y para eso también hay otros elementos, que es la de generar imágenes auditivas que sean atractivas, que logren diferenciar a esta radio del universo de radios con el que se puede encontrar un oyente si entra a una aplicación. Es más, donde en el servidor que nosotros tenemos, en el streaming, bueno, hay 20.000 radios, o sea que uno puede navegar tranquilamente por todas ellas, o por muchas de ellas. Entonces, bueno, hay que generar un tipo de mensaje que logre llegar y captar al que tenga la sensibilidad para conectar con nuestros temas. Bueno, no sé si ahora se me escucha. Sí, no. Hay mucha interferencia. Entonces, lo de espacios no violentos es un proyecto para la generación de comunidades autogestionadas que promuevan la cultura de la no violencia. Y dentro de ese proyecto, en este momento, estamos dentro de una campaña, pero vamos haciendo como distintas cosas. Y lo que, a raíz de este taller, lo que me surge, en realidad estoy un poco, como decía Lía, estoy en el comienzo, ¿no? Pensar una campaña como un guión que le dé unidad, ¿no? Porque como vamos haciendo distintas publicaciones, fotos, frases, pero como que le falta, nosotros sabemos cuál es la estructura interna de lo que queremos transmitir, que son los temas del sentido, de la trascendencia, de la superación del sufrimiento, ¿no es cierto? Pero para el público creo que no se ve un guión. Y también estaba pensando que me gustó esto de los mitos, hasta podríamos armar un relato, inventar un relato donde hay un personaje, que puede ser una heroína, joven, bueno, que va transitando distintas situaciones, de algún modo testimoniales, aunque más o menos las imaginemos, tomadas por supuesto, de testimonios que vamos recogiendo. Hasta ahí es todo lo que puedo decir al respecto, no lo tengo más elaborado, pero muy interesante lo que ustedes transmiten y lo que escucho de los demás, porque entonces uno va enriqueciendo las imágenes, además de que comparto algunas inquietudes que ya han comentado, ¿no? Como el diálogo con las generaciones distintas de las de uno, o las más jóvenes, y distintos perfiles. Bueno, para seguir el aprendizaje, hasta aquí, agradecida. Bueno, comparto algo acerca del proyecto que estoy promoviendo, que se llama Alpha Observatory, y en relación a este taller me pareció interesante tomar algunos inputs. Nosotros básicamente queremos construir una red internacional a partir de los jóvenes.
Y para hacer esto queremos utilizar más la social media, entonces las redes sociales, el Instagram, Facebook, primero que todo, el YouTube. Por ahora no está muy desarrollado. Pero lo que estaba pensando, escuchando también en esta parte de intercambio los demás, es reforzar, no sé, puede ser a partir proprio da dar una estructura, un guión un poco más definido en las publicaciones para dejar saber lo que estamos haciendo. Cada semana nos juntamos en un encuentro semanal, llamamos Alfa Café, donde se van a poner temas humanistas, a veces social, otras veces más psicológicos, otras veces más existenciales. Y el propósito es poder difundizar lo que se está haciendo en estos encuentros donde hay gente de varios países hablando varios idiomas, básicamente inglés y español traduciendo, y compartiendo algo que nos une. O sea, este aspecto de multiculturalidad que será interesante transmitirlo. Teniendo la competencia, la creatividad, se podría encontrar muchísimas maneras para hacerlo. Pero más allá de la competencia después técnica, es interesante tener esto, reflexionar, aprender sobre estos elementos teóricos. Por ejemplo, cargar un personaje que tiene un propósito, momentos de conflicto, resolución, crear una historia, digo. Listo. Gracias, Andrea. Gracias. ¿Alguien más quisiera compartir su plan, su experiencia de hoy? ¿Algún comentario más? Si no, vamos pasando a cerrar el encuentro de hoy y algunas recomendaciones y vistas a futuro también de este ámbito. Quería comentarles, si no hay nadie más que la mano para abrir la palabra, dejarles un par de recomendaciones de trabajo. Andrea, ¿puedes cerrar tu micrófono? Gracias. Dos recomendaciones quería dejar para el autoaprendizaje. En este caso, de guión, que es la propuesta de hoy. Pero puede servir para cualquier plan de autoaprendizaje. El primer paso va a ser completar esta ficha que hicimos hoy y planificar. Y a medida que se vaya desarrollando esa investigación, puede ser interesante tener un portafolio, ir llevando una bitácora de aprendizaje, ¿sí? Donde vayamos volcando las referencias que nos interesan, por ejemplo, estudio de casos y lo que vemos interesante ahí, ocurrencias que tengamos, fragmentos de lo que vamos estudiando, tener un lugar que puede ser digital o analógico, un cuaderno donde tomamos nota y pegamos cosas, o un tablero digital, la herramienta que nos resulte más cómoda, pero que sea de fácil acceso y de fácil registro. Que en esas sesiones de trabajo que hagamos para estudiar o para hacer ejercicios, trabajemos ahí y que lo tengamos disponible. Ese portafolio donde podamos acumular todas esas evidencias de aprendizaje y referencias. Por una parte, para poder concentrar esa energía ahí y potenciar el aprendizaje, y por otra, porque tal vez nos puede servir después para hacer una síntesis, una evaluación y compartirlo con alguien más. Esa es una recomendación, llevar un portafolio, una bitácora, con todo junto ahí, lo que aprendo sobre este tema. Y así tal vez otros, ¿no? Hago primero uno de guión, luego hago uno de otro tema, ¿no? Lo que sea. Y otra recomendación sobre trabajo creativo, sobre una recomendación útil para diferentes tipos de trabajo creativo, es una herramienta que son las páginas matutinas. Es una herramienta que brinda una autora que se llama Julia Cameron, en un libro que se llama El Camino del Artista, que puede ser interesante cuando estamos en esto de crear
y que nos ponemos como en una disposición esta que conocemos de instalar algo en la copresencia y que eso vaya operando, ¿no? Entonces por ahí estamos con los guiones y nos obsesionamos con el tema de contar historias y eso, que tengamos un cuaderno cerca del lugar donde dormimos para que a la mañana podamos escribir 1, 2, 3 páginas con todo lo que se nos va ocurriendo ahí por la mañana. Puede ser una forma de tomar registro de esas ocurrencias que van a ir apareciendo, a estar mentando en este tema y aprendiendo. Una herramienta que también nos va a servir en otro tipo de trabajo creativo, pero me parecía bueno que la puedan... Qué buena, gracias. Una consulta. El esquema que fueron mostrando tanto Marcelo como Maribel, eso lo vamos a tener, ustedes lo reenvían. Ah, buenísimo. Excelente. Gracias. Me gustaría hacer un par de comentarios de manera de síntesis, si me permiten. Era Sandra que lanzaba esta pregunta. Era Sandra la que lanzaba esta pregunta acerca de, bueno, cómo hacer para transmitir mensajes que lleguen a las nuevas generaciones. Y bueno, y le comentaba entonces a Aníbal que bueno, quizás es hacer un poco más consciente la manera en que comunicamos, ¿no? Me gustaría referirme a eso, ¿no? Estos temas que estamos abordando hoy es como que llevan la comunicación. Nosotros nos comunicamos todos los días, hablamos entre nosotros, emitimos mensajes, recibimos feedback de los demás. En eso se basan nuestras creaciones, ¿no? Y las cosas que construimos. Sin embargo, hoy es como que vemos esto, pero desde un lugar más meta, ¿no? Como que buscando una autoconciencia acerca del fenómeno de la comunicación. Entonces lo vinculo con una cosa que decía Rigo, ¿no? O sea, ok, tengo un podcast, estoy en pantalla, ¿cómo me tengo que poner? ¿Cómo tiene que ser esto? ¿Por dónde tengo que ir? Finalmente, cuando nos ponemos en estos lugares de comunicar, nos convertimos en comunicadores, nos convertimos también en personajes, ¿no? Y esos personajes tienen características, tienen motivaciones, tienen intención, y esto es interesante, me parece a mí, que lo veamos desde ese lugar de autoconciencia, porque es lo que nos va a permitir, estoy muy de acuerdo con esto que decía Aníbal, bueno, ir dejando lo que corresponde quizás a una cuestión que tiene que ver netamente con mi paisaje de formación, poder elegir los caminos que considere yo que sean los más pertinentes para que este mensaje de transformación vaya llegando a otros, para que tenga un impacto. Decía también Eva, ¿no? Que interesante esto de la mitología, que sugestivo puede ser, ¿no? Que crear personajes que bueno, que se muevan en ese mundo mitológico, que pueda captar el interés de las demás personas. Y aquí lo que comento es que lo mismo, muchos conocemos esta propuesta, casi todos los que estamos aquí, también hay como elementos de una mitología, como por decir la nación humana universal. Y si se convierte en nuestro escenario, tal vez esos personajes que vamos creando de nosotros mismos, el lugar en el que se van moviendo y actúan en referencia a este universo, ¿no? Obviamente que las características que tendrían estos personajes que somos nosotros mismos en ese acto de comunicar van a tener características particulares según sea cada quien y según sea el propósito más profundo de cada quien. Así que esta manera de síntesis, esto es lo que comparto con ustedes.
muchas gracias Marcelo, muchas gracias Maribel, ha sido muy nutritivo y muchas gracias también a todos los partícipes que estamos poniendo en marcha relatos que son muy significativos y ojalá vayan adelante, ¿no? Para mí ha sido un gusto participar aquí y bueno, nos veremos en una próxima. Muchas gracias, amigas, amigos. Excelente. Un gran aporte. Muchas gracias, un gusto verlos a todos. Gracias a todos. Muchas gracias. Bueno, esperemos poder contar con su apoyo una vez que tengamos nuestro material. Abrazos, amigos. Gracias. Muchas gracias desde Perú. Gracias, muy amables. Gracias. Gracias a todos.